Hola a todos. Buenas, gente. ¿Cómo anda la banda? Acá su humilde servidor el Templo de los Fix, regresando con otro capítulo, sí, otro. También estoy sorprendido de que mi cerebro siga funcionando después de tantas horas escribiendo, revisando, reescribiendo y peleándome con comas que aparecen de la nada. Seguimos con esta hermosa y caótica aventura del ship Izuku Momo, que, para ser sincero, ya tomó vida propia. A veces siento que los personajes me escriben el fic a mí y yo solo estoy acá para apretar teclas y rezar que no se descontrole. Spoiler. Se descontrola igual. Como siempre aclaramos, los personajes y la música no me pertenecen. Esos son de sus creadores originales. La historia, en cambio, sí es completamente mía, fabricada con mate, insomnio, inspiración espontánea y una pizca de qué estoy haciendo con mi vida. Pero bueno, ustedes vinieron por el video, no por mi testamento emocional. Así que, dejemos de dar vueltas y arranquemos de una vez. Capítulo 51, lo que Ida vio. El silencio era absoluto. Hasta que el celular de Ida, tirado en el piso, parpadeó. Una vez. 2. 3. La pantalla encendió sola. Sin tocarla. Sin notificación. Sin contacto. El cronómetro desapareció. Y fue reemplazado por un solo archivo. Video 0001 MP4. Bakugo dio un paso adelante. No lo toquen. Pero el teléfono se abrió solo. El video empezó. Sin sonido. Sin controles. Sin opción de detenerlo. La imagen tardó en aclararse. Primero fue negro. Luego grano. Y entonces, alguien respiró al lado de Izuku. Ochako retrocedió. No viene del celular, viene de acá. El video tomó forma. Era un pasillo. Angosto. Hostil. Blanco, pero sin luces visibles. La cámara temblaba. Como si alguien la llevara, o como si estuviera flotando sola. Izuku habló sin voz. Lida, estaba ahí. Pero no se veía a nadie. Solo un pasillo sin final. Sin puertas. Sin techo visible. Como si el espacio no terminara nunca. Momo tapó su boca. Ese lugar no existe en este edificio. Todoroki miró fijo. No existe en ningún edificio. El video avanzó. 5 segundos. 6. 7. Hasta que algo apareció al fondo. Una figura. Lejana. Inmóvil. Como si esperara. No se podía ver la cara. Ni el cuerpo. Solo una silueta. A contraluz. Bakugo tensó la mandíbula. Haz el zoom. Pero el teléfono obedeció antes de que Izuku pudiera tocarlo. La imagen se acercó sola. Paso a paso. Hasta que la figura llenó el cuadro. Y ahí, Ochako soltó un grito mudo. Momo retrocedió golpeándose contra la heladera. Izuku dejó de respirar. Era Ida. De pie. Quieto. Pero había algo mal. Muy mal. Sus ojos estaban completamente negros. No como sombra. Como vacío. Como si lo hubieran vaciado desde adentro. Izuku dio un paso adelante sin darse cuenta. Ida, el video siguió. El Ida del pasillo levantó una mano. Despacio. Trazó algo en el aire. Una letra. La imagen se congeló. La pantalla se llenó de un solo símbolo, y debajo, un nuevo texto apareció, escrito en blanco sobre negro. No lo toquen. Todavía no está terminado. Quinto. El video terminó. La pantalla quedó en negro. Pero el micrófono del celular se activó solo. Una última respiración salió del altavoz. No humana. No de Ida. Pero usaba su voz. Izuku, y después, un golpe. Desde adentro de la pared. No uno. Sino dos. Como si ahora hubieran dos personas ahí adentro. Capítulo 52, Impacto. Bakugo no esperó instrucciones. No respiró. No pensó. Solo avanzó. Se terminó esta mierda. Izuku intentó frenarlo. Kacchan, ¿no sabes qué hay del otro lado? Bakugo ni lo miró. Justamente. Se plantó frente a la pared. La que respiraba. La que tenía la huella pequeña marcada desde adentro. Momo se arrastró por el piso, pálida. Por favor, no la toques, no sabemos si Ida está. Bakugo apoyó la mano. El concreto estaba tibio. Como piel. Todoroki bajó la voz, sin emoción. No respondas al estímulo. Si golpeas, puede. Bakugo apretó los dientes. Si él puede escucharme, va a escucharme. Y entonces, ¡boom! Golpeó. Con todo el brazo. No con explosión. Con fuerza humana. Real. El eco fue seco. Pero antes de que terminara, alguien golpeó de vuelta.
No desde el mismo punto. Más abajo. Más fuerte. Como si una mano abierta hubiera impactado desde adentro del concreto. Ochako gritó sin sonido. Momo cayó sentada. Izuku se paralizó. Eso no fue Ida. Todoroki dio un paso atrás. No tiene sentido. Si hubiera alguien del otro lado, el impacto se disiparía. Pero rebotó como si la pared se detuvo. No quiso terminar la frase. Bakugo volvió a golpear. Ida. Responde si puedes responder. Hubo silencio. 5 segundos. 6. 7. Y después, tac, tac, tac. No un golpe. 3. El mismo código. El de no puedo salir. Izuku sintió que el estómago se le derrumbaba. Ida está consciente, pero entonces algo cambió. El concreto se hundió justo donde Bakugo había golpeado. Como si una mano invisible lo hubiera presionado desde adentro. Y apareció algo. Una línea fina. Negra. No tinta. No sombra. Un corte. Como si alguien estuviera trazando una abertura desde el otro lado. Momo empezó a negar con la cabeza. No lo dejen salir, no lo dejen salir, no sabemos qué va a salir. Bakugo retrocedió medio paso. Por primera vez, no por miedo. Sino porque no sabía si quería que se abriera. La línea se extendió. Vertical. Perfecta. Como si alguien estuviera usando un bisturí dentro del concreto. Todoroki murmuró. Eso no es una puerta. Izuku tragó saliva. ¿Entonces qué es? El corte se detuvo. Justo al nivel del pecho de Izuku. Silencio total. Y luego, desde adentro, una voz. Susurrada. Inhumana. Pero usando la entonación exacta de Ida. No me abran, el concreto vibró. Una segunda voz se superpuso detrás. Más débil. Más pequeña. No es el. Ochako cayó de rodillas. Bakugo dio un paso atrás. Todoroki levantó la vista como si viera algo que nadie más podía ver. Izuku quedó helado. Entre dos voces. Las dos desde adentro. Las dos imposibles. Capítulo 53, lo que quiere salir. La línea en la pared no se movió al principio. Solo palpitó. Como si tuviera pulso. Izuku dio un paso atrás. No toquen nada, por favor, pero ya era tarde. El corte se abrió 1 centímetro. No hacia afuera. Hacia adentro. Como si la pared se estirara y la superficie se volviera blanda por segundos. Un sonido salió de la grieta. No respiración. No voz. Un deslizamiento, como tela arrastrándose sobre piedra. Momo tapó su boca. Eso no es Ida. Bakugo levantó el brazo, listo para explotar si era necesario. Pero Todoroki lo detuvo. Si usas tu Kirk ahora, podés matarlo. Bakugo bajó la mano muy despacio. No por obedecerlo. Por primera vez en su vida, no sabía qué atacar. La línea volvió a moverse. Abriéndose 2 centímetros más. Y algo asomó. No una mano. No un cuerpo. Una sombra, pero no proyectada. Como si algo estuviera pegado al otro lado y tratara de pasar por un espacio demasiado angosto. Ochako lloró en silencio. No lo dejen salir, por favor, no lo dejen salir. Izuku tembló. Ida, ¿estás ahí? La sombra se detuvo. Por un segundo. Y entonces, desde adentro, tac, tac, tac. 3 golpes. Suaves. Reales. Humanos. Bakugo apretó los dientes. Ese sí es él. Pero antes de que pudiera acercarse, la grieta se abrió de golpe, como si algo hubiera empujado desde adentro con fuerza. Un brazo salió. Pero no un brazo humano. Un brazo envuelto en la manga del uniforme de Ida, sí, pero completamente rígido. Como si alguien lo sostuviera desde la muñeca, obligándolo a extenderse. Momo gritó. No lo toquen. El brazo se quedó quieto. Colgando. Sin vida. Pero la mano estaba señalando. No hacia ellos. No hacia la puerta. Hacia el suelo. Exactamente donde estaba la llave negra. Izuku sintió que el mundo se reducía a un solo sonido, su propio corazón. ¿Quiere que la usemos? Todoroki negó. No. Quiere que la sigamos. Bakugo dio un paso adelante. ¿O quiere separar al grupo? El brazo empezó a tirarse hacia atrás, como si algo lo estuviera arrastrando de nuevo al interior. Y entonces la voz volvió. No la primera. No la pequeña. Una tercera. Distorsionada. Casi mecánica. Quinto, la pared se cerró de golpe. Como si nunca hubiera habido nada ahí. El brazo desapareció. La línea desapareció. El concreto regresó. Solo quedó la llave. En el piso.
Y esta vez, giró sola, apuntando a la puerta del dormitorio de Izuku. Izuku retrocedió. No, ay no, la perilla del cuarto giró por dentro. Clics suaves. Una vez. 2 veces. 3. Como si alguien estuviera probando la cerradura. Desde adentro. Capítulo 54, la habitación vacía. La perilla terminó de girar. Pero la puerta no se abrió de golpe. Solo se entreabrió. Unos centímetros. Como si alguien hubiera empujado desde adentro con la yema de los dedos. Nadie se movió. Nadie respiró. Izuku fue el primero en susurrar. No entren, por favor, no entren todavía, pero Bakugo ya estaba avanzando. Pasos lentos. Nada de explosiones. El silencio era tan denso que hasta sus zapatillas sonaban peligroso. Llegó hasta la puerta. La empujó con 2 dedos. La madera se abrió sin resistencia. Y entonces lo vieron. El dormitorio estaba vacío. No había nadie. No había movimiento. No había rastro de Irida. Pero algo estaba distinto. Muy distinto. Momo fue la primera en notarlo. Su voz salió cortada. El aire, ¿lo sienten? Izuku frunció el ceño. No era frío. No era calor. Era como si el cuarto estuviera presurizado, como si alguien hubiera cerrado una habitación durante días. Pero nunca la hubieran abierto. El olor a encierro era tan fuerte que la piel se erizaba. Ochako dio un paso atrás. No quiero estar cerca de esa puerta. Bakugo levantó la mano para entrar. Todoroki lo detuvo del antebrazo. No cruces el umbral. Bakugo lo miró con furia. ¿Por qué? Todoroki habló sin parpadear. La luz. Izuku parpadeó. ¿Qué pasa con la luz? Todoroki señaló el techo. La lámpara del dormitorio estaba encendida. Pero la luz no salía de la habitación. Era como si la claridad se detuviera justo en el marco de la puerta. No cruzaba. No tocaba el pasillo. Como si la habitación fuera un lugar separado del resto del departamento. Momo retrocedió, temblando. Eso no es normal, ni siquiera físicamente posible. Izuku tragó saliva con dificultad. La cama, porque ahí estaba el detalle. La cama no estaba como él la había dejado. La frazada estaba doblada, como si alguien se hubiera sentado en el borde. No acostado. Sentado. Esperando. Bakugo apretó los puños. ¿Y Ida estuvo acá? Todoroki negó. No. Si hubiera salido, lo habríamos visto. Lo habríamos escuchado. Izuku dio un paso hacia la puerta. Momo lo agarró del brazo al instante. No vas a entrar solo. Izuku le sostuvo la mirada. No voy a entrar. Y en ese momento, el teléfono de Irida, el que había quedado en el piso, se encendió otra vez. Pantalla negra. Luego, un solo texto nuevo apareció. Sin remitente. Sin número. Solo 2 palabras. Está sentado. Ochako empezó a llorar. ¿Sentado dónde? Bakugo giró hacia Izuku. Cerrar la puerta. Todoroki negó. Si la cerramos, no vuelve a abrir. Izuku sintió un escalofrío que no le pertenecía. Porque entonces lo vio. No en la habitación. En el reflejo. El espejo del dormitorio. Colgado en la pared. Reflejaba la cama. Y en el reflejo, había una silueta. Sentada. De espaldas. Justo en el borde. En la vida real, la cama estaba vacía. Pero en el reflejo, no. Izuku dejó de respirar. No está en la habitación. Todoroki completó. Está en el reflejo. Momo cayó al piso. Bakugo no dijo nada. Por primera vez. La silueta en el espejo giró la cabeza. Lentamente. Pero en la habitación no se movió nada. Nadie habló. Nadie pudo. Hasta que la silueta abrió la boca, y en el espejo, sin sonido, sin voz, solo se leyeron los labios. Quedan 2. Capítulo 55, desde adentro. El espejo no se rompió. No vibró. No hizo ningún sonido. Solo empezó a empañarse. Pero no desde afuera. Desde adentro del vidrio. Como si hubiera alguien respirando detrás de la superficie. Momo lo vio primero. No puede estar pasando. El vapor se extendió lento, cubriendo la silueta sentada, borrándola como si nunca hubiera estado ahí. Ochako retrocedió contra la pared. No hay humedad, no hay vapor. ¿De dónde sale? Izuku dio un paso adelante sin querer. No se acerquen, pero ya era tarde. Porque algo comenzó a escribirse. No con un dedo humano. No con un trazo normal. Las letras aparecieron hundidas, como si fueran marcas hechas desde el otro lado del espejo hacia afuera.
Cada trazo dejaba un sonido áspero, como uñas arrastrándose por un material que no era vidrio. SCRK. 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 Bakugo tragó saliva y eso ya era preocupante. Decime que están viendo lo mismo que yo. La frase terminó de formarse. 3 palabras. Lentas. Torcidas. No mirar atrás. El corazón de Izuku dejó de moverse por un segundo. ¿Atrás, de quién? Todoroki habló sin girarse. No nos movemos. Nadie gira. Ochako empezó a llorar sin hacer ruido. No, no quiero estar acá, no quiero. Momo apretó la mano de Izuku hasta dejarle los dedos blancos. Si no quiere que miremos atrás, es porque hay algo. Ahora mismo. Bakugo cerró los ojos. Escuchen. Silencio. Pero no era un silencio vacío. Había un sonido escondido. Un respirar. Muy leve. Muy cerca. No venía del espejo. Venía del pasillo. Detrás de ellos. Izuku sintió el aire en la nuca. Frío. Pero no como una corriente de viento. Frío como alguien parado demasiado cerca. Todoroki habló sin mover un músculo. Si giramos, pasa algo irreversible. El espejo volvió a empañarse más fuerte. Como si algo se hubiera acercado al vidrio desde adentro. Otra palabra empezó a escribirse. Más rápido. Más desesperada. Las letras temblaban. Ya. Momo se quebró. Ya que... El teléfono de Irida vibró en el piso. Una sola notificación. Sin remitente. Solo una frase. No los mires. Él no sabe cuál sos. Izuku sintió el estómago caerle como un ascensor roto. Bakugo habló en un susurro que nunca le habían escuchado. Hay alguien detrás, pero no sabe a quién seguir. Ochako tapó la boca para no gritar. El espejo se empañó una última vez. Y apareció una línea más. La más corta. La más brutal. No hablen. Silencio absoluto. Nadie respiró. Nadie se movió. Hasta que una pisada sonó detrás de ellos. A menos de 1 metro. Capítulo 56, no es el mismo. La pisada se detuvo. Justo detrás de alguien. A menos de 1 metro. Pero nadie sabía detrás de quién. Nadie se animó a respirar. El espejo seguía empañado, pero no completamente. Se veía apenas la cama, y parte del pasillo reflejado detrás del grupo. Izuku tragó saliva sin sonido. Todoroki habló sin mover los labios. No giren. No hablen. Bakugo cerró los ojos un segundo. Lo sé, pero no lo sabía. Porque entonces el espejo cambió. No se nubló más. No escribió nada nuevo. Solo limpió una parte del vidrio desde adentro. Un rectángulo perfecto. Mostrando la espalda de todos ellos reflejada. Uno por uno. Izuku. Ochako. Momo. Todoroki. Bakugo. 5 siluetas. Quietas. Y detrás de ellos, en el reflejo, una sexta figura. Alta. Erguida. Sin rostro. A menos de 1 paso. Directamente detrás de Izuku. Ochako apretó los dientes para no gritar. ¿Está atrás tuyo? Izuku no respondió. No podía. Porque en el mundo real, el aire detrás de él cambió. No un toque. No un roce. Como si algo estuviera inclinándose sobre su cuello. Pero en el espejo esa misma figura dio un paso hacia adelante. No hacia Izuku. Hacia Todoroki. Como si hubiera elegido a otro. Bakugo abrió los ojos de golpe. Eso no es igual, no es el mismo. Momo entendió primero. Lo que está en el espejo no está sincronizado con lo que está con nosotros. Todoroki habló muy bajo. Significa que no sabe a quién tiene cerca. Ochako tembló. Entonces, si alguien se mueve, Izuku terminó la frase sin aire. Va a elegir. El espejo volvió a empañarse de golpe. Una última frase se dibujó, rápido, como un grito escrito. No lo toques, y en ese instante, algo rozó el hombro de Izuku. Frío. Firme. Como una mano apoyándose. Pero nadie lo estaba tocando. Nadie del grupo. Bakugo dio un paso adelante sin pensarlo, reflejo puro. Y ahí todo cambió. El espejo reaccionó. La figura en el reflejo giró la cabeza hacia Bakugo. Como si lo hubiera escuchado. Como si lo hubiera reconocido. Momo susurró con terror absoluto. Lo eligió. El teléfono de Irida vibró en el piso. Una única palabra entró. Corran. Capítulo 57, la puerta que no debía cerrar. El mensaje en el piso seguía brillando en la pantalla de Ida. Corran. Pero nadie corrió. Nadie podía. Porque Bakugo había dado ese maldito paso. Uno solo. Y el espejo lo había reconocido.
El aire se volvió tan denso que dolía respirar. Bakugo, no te muevas, susurró Todoroki sin girar. Pero Bakugo ya estaba helado. Quieto. Como si la mano invisible que antes había tocado a Izuku ahora estuviera apoyada en su nuca. El espejo volvió a aclararse en un solo punto. Un gesto rápido, desesperado. Como uñas por dentro del vidrio. Una advertencia que solo ellos podían leer. No te lo lleves. Momo tragó saliva, temblando. ¿A quién? No terminó la frase. Porque fue ahí. En un movimiento tan brusco que parecía que la casa misma había inhalado, ¡pum! La puerta del dormitorio se cerró sola de un golpe. Un portazo que sacudió el piso. Y Bakugo ya no estaba con ellos. Ochako gritó. Todoroki se dio vuelta. Izuku agarró la manija. Pero la puerta no abrió. No siquiera se movió. Como si la madera estuviera sellada por dentro con cemento. Kacchan. Kacchan, responde. Izuku golpeó la puerta. Abrí, por favor. Nada. Ni un golpe. Ni una respiración. Silencio absoluto al otro lado. Ida recogió su teléfono con manos que no eran las de siempre. Ya no temblaba por miedo. Temblaba por urgencia. Midoriya, dijo con una voz baja, rota, revisa tu celular. ¿Qué? Izuku sacó el teléfono. Encendió la pantalla. Una notificación. Solo una. Un archivo nuevo. Sin remitente. Sin nombre. Sin pista previa. Pero con un título que le heló la sangre. 1. Video nuevo, dormitorio. Todoroki cerró los ojos un instante. No lo abras solo, murmuró. Momo se acercó a Izuku, respirando rápido. Midoriya, si lo abrimos, puede ser lo que pasó detrás de esa puerta. O quién está con él. Ochako dio un paso adelante. Bakugo está ahí adentro. Está vivo. No vamos a mirar, vamos a ayudarlo. Izuku pulsó play. Todos se acercaron detrás de él. La pantalla se iluminó. Static. Ruido. Sombras. Y entonces, la imagen se acomodó. Era el dormitorio. La cámara estaba baja, como apoyada en el piso. Se veía la cama, la ventana, la alfombra. Y a Bakugo. De rodillas, quieto, mirando hacia la puerta cerrada, respirando fuerte, como si lo hubieran corrido. Kacchan. Kacchan. Izuku gritó contra la puerta, estamos acá. En el video, Bakugo giró apenas la cabeza. Pero no hacia la puerta. Hacia la esquina oscura del cuarto. Como si alguien estuviera ahí. Como si algo lo estuviera observando. La cámara tembló sola. Como si algo la hubiera pateado. Y justo antes de que el video se cortara, una silueta se inclinó lentamente detrás de Bakugo. Altísima. Imposible. Costillas marcadas. Cuello torcido. Y un rostro, no humano. No vacío. Sino como si hubiera sido dibujado encima, torpemente. Una boca pintada en una sonrisa curva. Una que nunca estaba ahí antes. Ochako cayó de rodillas, sin aire. Y Ida dio un paso atrás. Todoroki buscó la pared para no perder el equilibrio. Momo se tapó la boca. Izuku dejó caer el celular. La imagen se congeló, y el video terminó con una última frase escrita sobre fondo negro. No te metas. La puerta del dormitorio vibró una vez. Suave. Un toque. Como si alguien hubiera apoyado la mano desde adentro, o desde afuera. Y entonces, en la pantalla del celular de Izuku, apareció una nueva notificación. Un audio. Solo uno. De Mei. Capítulo 58, la voz en la puerta. El celular de Izuku seguía en el piso. Pantalla negra. Solo un mensaje en el centro. Un audio nuevo, Mei Atsume. El grupo no tocó nada, ni siquiera respiró fuerte. Pero igual, el audio empezó solo. Clic. La barra de reproducción avanzó sin que nadie la activara. Y entonces se escuchó la voz de Mei. Pero no era su voz normal, no era la Mei eléctrica, rápida, excitada por sus inventos. Era lenta, forzada, como si alguien se la estuviera tironeando desde adentro de la garganta. Izuku, abrí la puerta. Ochako apretó los dientes. No lo hagas, no lo hagas, la voz siguió. No quiero otro más. Ya tengo uno. No necesito dos. Abrí la puerta, Todoroki bajó la mirada al piso. Uno, repitió, ese uno, es Ida. El silencio cayó como un martillazo. Porque sí. Era eso. Mei hablaba como si lo que fuera que la estaba usando ya tuviera a Ida, y ahora hubiera decidido que Bakugo era el segundo. Momo retrocedió un paso, la respiración desordenada. Ese audio, no lo está mandando Mei. Está usando su voz. Está usando su cuenta.
Está usando todo. El audio siguió reproducido solo. Ruido. Algo arrastrándose, algo golpeando madera, algo respirando demasiado cerca del micrófono. Izuku temblaba, pero no se movía. No parpadeaba. No quería perder ni un segundo de lo que estaba escuchando. Y ahí sonó una voz nueva. Una que no debía estar en el audio. Una desde el otro lado de la puerta del dormitorio. Bakugo. Deku. No abras. No abro. Un golpe, fuerte. Como si lo hubieran tirado contra la pared. El audio captó el impacto, la vibración de la madera, un gruñido ahogado. Ochako gritó. Kacchan. Kacchan, habla. Pero en el audio, Bakugo seguía hablando. No parecía darse cuenta de que lo estaban escuchando desde afuera. Su respiración era irregular. Rota. Y dijo algo que quebró a todos. No es Mei. No escuches esa voz. No es Mei. ¡No! Otro golpe. Más fuerte. Esta vez, la puerta real vibró, no en el audio, en la vida real. El celular de Izuku tironeó. Solo. Como si alguien invisible lo agarrara. La pantalla cambió a un solo texto. Abrila o se lo lleva también. Todoroki dio 2 pasos atrás. No, no, eso significa. Momo completó. Y Ida ya está perdido. Y ahora Bakugo también. Si abrís, lo agarra a Izuku. El audio estaba por terminar. Últimos segundos. Y entonces, se escuchó algo que ninguno quería oír. No un golpe. No un grito. Una carcajada. Pero no de Mei. Era más profunda, más amplia, más torcida, como si una garganta demasiado grande tratara de imitar la risa humana. Y después, un susurro final, pegado al micrófono. El tercero sos vos. El audio cortó. Silencio absoluto. La casa entera parecía contener la respiración. La puerta del dormitorio sonó. Tac. Un golpecito suave. Como si Bakugo apoyara un dedo del otro lado. O algo que lo imitara. Y entonces, el celular volvió a vibrar. 3 palabras nuevas. Dejen uno más. Izuku retrocedió sin querer. Uno más, repitió, casi sin voz, quiere uno más. Ochako lo sostuvo del brazo. No te piensa elegir a vos. Quiere que vos elijas. Todoroki cerró los ojos. Y si no elegimos, la luz del pasillo parpadeó una vez. 2. 3. Y todas las puertas del departamento se cerraron de golpe al mismo tiempo. ¡Pum! Como si la casa entera hubiera decidido, elija no elijo yo. Capítulo 59, romper lo que no debía romperse. La casa seguía vibrando en ese silencio extraño, casi expectante. 3 puertas cerradas. 3 golpes que parecían latidos. 3 elegidos. Ida primero, Bakugo después, y ahora, la casa quería un tercero. Todoroki fue el primero en reaccionar. Un movimiento seco, decidido, se plantó frente a la puerta del dormitorio y apoyó la mano sobre la madera. No vamos a elegir a nadie, dijo con la voz firme, aunque respiraba rápido. Vamos a sacarlo. Todoroki, espera, Momo lo agarró del brazo. Si eso que está ahí adentro reacciona mal, ya reaccionó mal, respondió él sin mirarla. No voy a dejar que lo arrastre como a Ida. Ochako se adelantó también. Si él rompe hielo por fuera, ¿qué pasa por dentro? Nadie sabía. Y no tenían tiempo para averiguarlo. Porque del otro lado, algo volvió a golpear. ¡Tam! Esta vez fue más fuerte. La pared se sacudió. El marco de la puerta crujió como un hueso torcido. Izuku dio un paso hacia atrás sin darse cuenta. La vibra era distinta. No era Bakugo pidiendo ayuda. No era la figura arañando la puerta. Era algo más grande moviéndose dentro del cuarto. Como si se estuviera poniendo de pie. Todoroki apretó los dientes. Voy a congelar las bisagras. ¡No! Izuku lo agarró del hombro. Si el hielo entra al cuarto, si toca lo que sea que está con él, Todoroki lo miró directo. Si no lo hacemos ahora, no lo volvemos a ver. Izuku se quedó quieto. Como si la frase hubiera atravesado todo el ruido, todos los golpes, todo el terror. Momo sacó el celular de Izuku del piso, temblando. Midoriya, el audio, decía que Bakugo seguía consciente. Todavía hay tiempo. Ochako apretó su mano. Toma la decisión vos. Él te va a escuchar a vos. Izuku tragó saliva. Cerró los ojos. Y dijo. Rompe la puerta. Todoroki no esperó otra orden. Juntó las manos. Una exhalación helada cubrió sus dedos. Una capa gruesa, dura, como un guante de invierno hecho de acero azul. Puso la palma contra la primera bisagra. El hielo avanzó.
crack, crack, la madera se tensó. La temperatura del pasillo bajó de golpe. El aire se volvió blanco, como si estuvieran respirando invierno. La segunda bisagra. La tercera. El marco entero empezó a cubrirse. Pero justo ahí. ¡Tam! Un golpe desde adentro, directo donde estaba la mano de Todoroki. No lo golpeó, no lo lastimó. Peor. Lo empujó hacia atrás. Con fuerza, con intención. Todoroki se estrelló contra la pared contraria y cayó al piso. Shoto. Momo se agachó enseguida. Ochako se llevó la mano al pecho. Eso no fue Bakugo, la puerta empezó a hincharse desde adentro. Como si algo estuviera empujando contra la madera, como si la puerta respirara. Izuku se adelantó. Golpeó la puerta con ambas manos. Kacchan. Kacchan, contéstame. Si estás ahí, hace ruido. Algo. Lo que sea. Silencio. Segundos. 1, 2, 3. Y entonces, tac. Un golpecito suave. Del lado de Bakugo. Un golpe humano. Un golpe que Izuku reconocería en cualquier parte. Izuku apoyó la frente en la puerta. «Estamos acá», susurró, «no te vamos a dejar». Pero en cuanto apoyó la palma, algo la tocó del otro lado. No una mano. No una piel. No un dedo. Algo frío, alargado, como si una sombra pudiera tener forma. Izuku retiró la mano instintivamente. Y la puerta, crack, se partió en la mitad. No se abrió. Se quebró. Como si una fuerza gigantesca la estuviera empujando hacia afuera. Todoroki se puso de pie, tambaleando. No está intentando mantenerlo dentro. Está intentando salir. La casa entera se estremeció. Luces parpadeando, paredes vibrando, como si cada habitación fuera un pulmón respirando muy rápido. De repente, el celular de Izuku vibró de nuevo. Un nuevo mensaje, sin remitente, sin nombre. Solo 3 palabras. Abra no se acaba. Izuku miró a Momo, miró a Ochako, miró a Todoroki. Y dijo, con la voz más seria que había usado en toda su vida. Esto no es una amenaza, es una cuenta regresiva. La madera del centro de la puerta empezó a hundirse hacia afuera. Algo estaba empujando. Algo grande. Algo que no había entrado por esa puerta. Algo que no debía salir. Ochako agarró a Izuku del brazo. Si tiras esa puerta abajo, lo vas a liberar. Ese era el dilema. Salvar a Bakugo. O liberar a lo que lo tenía. Izuku apretó los puños. No voy a perder a 2. No voy a perder a Irida. Y no voy a perder a Kacchan. Todoroki apoyó la mano congelada sobre el marco. Entonces toma la decisión, porque si no la tomás vos, la puerta entera tembló, el piso vibró, las luces se apagaron. Y desde adentro del dormitorio, se escuchó una respiración profunda. Larga. A centímetros de la puerta quebrada. Como si algo enorme estuviera oliendo el aire del pasillo por primera vez. Izuku dio un paso adelante. La decisión es mía. Y levantó la mano. Listo para romper lo que quedaba de la puerta. Capítulo 60, lo que siempre estuvo adentro. La puerta estaba a punto de romperse del todo. El marco crujía, la madera vibraba, el aire del pasillo estaba tan frío que dolía respirar. Izuku apoyó la palma sobre la grieta central. No para romperla. Para sentir. Algo del otro lado se movió, no hacia él. No contra él, sino alrededor de él, como si lo estuviera midiendo. Ochako tomó aire. Izuku, antes de que abras, escucha. Todos se quedaron en completo silencio. Y ahí lo notaron. No se escuchaba nada del cuarto. Nada de Bakugo, nada de golpes, nada de respiraciones monstruosas. Solo un sonido bajísimo, como un murmullo, proveniente de la casa entera, no del dormitorio. Un susurro repetido, rasposo, casi un eco. 3, 3, 3, 3. Todoroki dio un paso atrás. No está hablando de nosotros. Momo levantó la mirada, con los ojos muy abiertos, como si por fin hubiera conectado algo que llevaba capítulos enteros sintiendo, pero no entendiendo. 3 no somos nosotros. 3 son, los cuartos. Ochako lo sintió al mismo tiempo. El dormitorio. La cocina. Y el baño, Izuku lo entendió un segundo después. Los lugares donde, desaparecieron cosas. Ida había desaparecido en la cocina, Bakugo ahora en el dormitorio. Les faltaba uno. Y la casa lo sabía. El susurro dejó de repetirse. Y entonces, por primera vez, escucharon una voz completa, no un audio, no un mensaje, no un golpe. Una voz real. Desde el dormitorio. No quiero 3 personas. Izuku congeló la mano en la puerta.
La voz siguió. Era como escuchar a alguien hablar desde adentro de un tubo metálico, distorsionada, demasiado grave y demasiado aguda a la vez. Quiero 3 puertas. Todoroki apretó los dientes. Entonces, nunca estuvo buscando a nadie. Siempre estuvo reemplazando algo. La casa tembló. Las otras 2 puertas, la de la cocina y la del baño, se abrieron solas. De par en par. Izuku los miró a todos, con el corazón golpeando tan fuerte que parecía que el pasillo entero lo escuchaba. No está poseyendo personas. Está rellenando huecos. Momo habló muy rápido, casi sin aire. Una casa antigua, un diseño viejo, 3 puertas principales, si uno de esos espacios se rompe, la estructura queda incompleta, esa cosa, Todoroki terminó la frase. Cree que somos bisagras. La grieta del dormitorio se ensanchó. Oscuridad detrás. Pero no era un cuarto oscuro normal. Era como mirar dentro de un túnel sin espacio, donde la oscuridad no era falta de luz, sino materia. Ochako agarró a Izuku fuerte. ¿Querés saber qué es?, susurró. Siempre quisiste saberlo. Por eso te eligió como el tercero, porque sos el único que abriría la puerta para entenderlo. Izuku tragó saliva. Un golpe suave sonó desde adentro. Tac. La mano de Bakugo, como antes. O algo que sabía imitarlo. Izuku apoyó la frente en la grieta. Kacchan, si estás ahí, dame una señal. Una verdadera. Silencio. Hasta que, muy lejos, muy débil, muy humano. Una palabra. Deku, Ochako se tapó la boca. Todoroki se quedó de piedra. Era él, era Bakugo. Pero detrás de su voz había algo más. Un eco profundo, como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo. Izuku abrió los ojos. No lo está devorando, lo está reteniendo. Y Ida también. Momo lo miró, nerviosa. ¿Reteniéndolos para qué? La respuesta llegó sola. Desde la oscuridad del dormitorio. Para sostenerme. La madera se deshizo. No se rompió. Se desarmó, como si la puerta hubiera sido hecha de polvo desde el principio. Lo que estaba detrás no era un monstruo. Era nada. Un vacío en forma de habitación. Un espacio que no tenía techo ni piso ni paredes. Un espacio que no debería existir. Y en el centro, 2 figuras suspendidas, como si estuvieran flotando en agua negra. Ida. Bakugo. Ojos cerrados, respiración lenta, cuerpo sin marcas. Pendiendo de hilos oscuros, como fibras de una casa viva. Ochako retrocedió. No, no los está matando, Momo lo entendió exacto. Los está usando como postes. Como columnas. Como soporte estructural. Todoroki cerró los ojos. Si abríamos la puerta desde el principio, la casa se habría venido abajo. Con nosotros adentro. La sombra en el centro del no cuarto habló otra vez. Falta uno. Izuku dio un paso adelante. Ochako lo agarró del brazo. ¡No! Tengo que verlo. ¡No! Izuku, yo sé cómo miras las cosas. Querés entender lo que nadie entiende. Eso es lo que quiere de vos. Pero Izuku ya estaba dentro de la puerta deshecha. Cuando cruzó el umbral, el aire cambió. El mundo cambió. El pasillo desapareció, la casa se cerró, los otros quedaron afuera. Izuku quedó solo. Frente a la entidad. Que no tenía forma, no tenía rostro, no tenía cuerpo. Era como mirar una casa desde adentro de su propia memoria. La voz habló directamente en su cabeza. Una casa con 2 pilares se cae, 3 la sostienen, 3 la completan, 3 la hacen habitable. Izuku respiró hondo. ¿Habitable, para quién? Silencio. Y luego. Para vos. Izuku sintió que el piso inexistente bajo sus pies se curvaba, como un latido. La casa no era un monstruo. Era un recuerdo, una estructura rota, algo que había sido hogar para alguien que ya no existía. Una casa vieja, abandonada, que se negó a morir. Y usaba personas para seguir de pie. Izuku levantó la cabeza. No vamos a sostenerte, no vamos a ser tus puertas, ninguno de nosotros. La sombra pareció inclinarse. No en amenaza. En tristeza. Si no me sostienen, me derrumbo. Izuku apretó los dientes. Entonces derrumbate. Las fibras que sostenían a Ida y Bakugo temblaron, se aflojaron, se deshicieron. Los cuerpos cayeron hacia adelante. Izuku los agarró con un brazo cada uno. Y en cuanto los tocó, toda la casa gritó. No un grito humano, no un monstruo. El sonido de un edificio viniéndose abajo, paredes partiéndose, vigas retorciéndose. El vacío comenzó a cerrarse sobre sí mismo. Izuku gritó hacia afuera.
Todoroki. Apenas los tire por la puerta, usa hielo. Sellala. La voz gritó. No me dejen solo. Pero Izuku ya había empujado a Ida y Bakugo hacia la salida. Todoroki los agarró. Momo los sostuvo. Ochako tiró de Izuku con toda la fuerza que tenía. Izuku cruzó el umbral en el último segundo, y Todoroki congeló todo. La pared, el marco, el espacio, el vacío. Un bloque de hielo sólido donde antes había un agujero imposible. La casa dejó de gritar. Se silenció. El hielo no se movió más. Todo paró. Ida abrió los ojos lentamente. Bakugo respiró hondo. Ochako se tiró al piso, llorando sin soltar a Izuku. Momo cayó de rodillas, temblando. Todoroki dejó caer las manos, exhausto. Y la casa, por primera vez en toda la historia, estaba realmente en silencio. Izuku susurró. No lo matamos. Solo, lo dejamos descansar. Bakugo murmuró. Deku, sos un idiota, pero se le quebró la voz. Ida lo abrazó con fuerza. Nadie habló por un largo rato. La casa, finalmente, tampoco. Había sido contenida, congelada, callada. Pero no destruida. Y quizás, nunca había querido ser destruida. Solo completa. Y la completaron, dejándola cerrar los ojos. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero les haya gustado, recuerden que el link de Wattpad del creador estará en la descripción, sin nada más que decir, hasta la próxima.